Estás escuchando Desmadejando, con la conducción de José Mercado. En el equipo, Carlos Barbagallo, Alejandra Sofía y Benjamín Sallargués. En la producción, Mora Bizarra. Colaboran más desmadejantes. Muy buenas noches, otro programa de Desmadejando Radio, y como siempre con la versatilidad de hablar sobre distintos temas que todos de alguna manera nos involucran, tienen que ver con nuestra cotidianeidad, a veces parece que no tanto, pero en verdad sí lo son. Y hoy contamos con la entrevista, con el agrado de que esté en nuestro programa Alejandro César Simonov. Alejandro es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata y es profesor titular de Historia General 6 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de nuestra universidad. También es profesor titular de Política Exterior Argentina en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata. Alejandro integra también el cuerpo de profesores de la Maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad Platense, la Universidad Nacional Platense. Así que, bienvenido Alejandro, y será un gusto compartir con vos tantos temas y tantas dudas. Por ejemplo, una que no me resultaba del todo clara y por ahí le pasa a la audiencia también. Hablamos de relaciones internacionales y también es cotidiano hablar de lo que es política exterior. No son lo mismo, pero imagino que en algún lado deben tener una cierta interdependencia. ¿Es correcto esto, Ale? Sí, en realidad, digamos, es mirar el fenómeno, digamos, poner el acento del fenómeno en distintos lados, ¿sí? Es decir, cuando se habla de relaciones internacionales, generalmente se habla del sistema que se genera a partir de la relación de los distintos actores internacionales, que son los estados, los organismos multilaterales, las empresas transnacionales, los sujetos, digamos, ¿sí? Es decir, eso también es importante, digamos, porque cuando nacieron las relaciones internacionales era sobre todo, digamos, una relación interestatal, básicamente, ¿sí? Lo que ha ido pasando, digamos, es que han aparecido una multiplicidad de actores que intervienen, ¿no es cierto?, y que dan un cariz distinto, digamos, a la conformación del campo, digamos, ¿no?, disciplinar. Ahora, cuando hablamos de política exterior, estamos hablando de la acción de un Estado en ese escenario, ¿sí? Digamos, por eso te decía que son como de puntos desde donde se mira el fenómeno, digamos, básicamente, ¿no? Tal cual. Sí, en ese sentido, entonces así, sí. Y está con nosotros nuestro compañero de equipo, Benjamín Sallargués, que también me imagino, Benja, que tenés tus preguntas acerca de esta temática. Claro, en realidad lo tenemos muy reciente, el recuerdo del incidente de la guerra de Malvinas, y entonces, claro, aprovechar la presencia de Alejandro para ver, esto es una visión, diríamos, que nosotros hacemos desde la perspectiva de la memoria, pero eso es una imbricación en un problema de política internacional muy claro. ¿Qué líneas podríamos trazar a partir de lo que es la presencia de Gran Bretaña en las Islas Malvinas? Bueno, de hecho, para la Argentina es el único conflicto, digamos, de carácter militar existente, digamos, ¿no? Pues, si bien es cierto, digamos, no hay una situación bélica, hay una ocupación de una potencia extranjera de nuestro territorio, digamos, ¿no? En ese sentido, si bien es cierto, muchas veces esto se solapa, pero bueno, esa es la situación real, ¿no es cierto? En ese sentido, digamos, también, digamos, es cierto que la Argentina goza, por decirlo de alguna manera, de una serie de instrumentos, digamos, que avalan su posición, digamos, con respecto a ese reclamo, y que claramente por una posición de poder que detenta Gran Bretaña, esta se niega a allanarse, digamos, a la discusión, ¿no es cierto? Esto que, digamos, en una primera instancia, digamos, desde 1965 en adelante, digamos, la Argentina fue llevando diversas estrategias de negociación, y en donde Gran Bretaña siempre buscó, para decirlo coloquialmente, digamos, de patear la pelota para adelante,
hizo que, bueno, que en algún momento, digamos, la Argentina tomase una decisión, digamos, la dictadura más precisamente tomara una decisión en función no de la cuestión central del reclamo, sino en función de su situación de debilidad política, digamos, para lograr relegitimarse, digamos, frente a la sociedad, ¿no es cierto? Y que esto ha tenido, desgraciadamente, costos porque en algún punto significó una especie de retroceso en el proceso de negociación, ¿no es cierto? Ya que, ¿y por qué decimos esto? Porque hasta la guerra la discusión de soberanía estaba colándose en las conversaciones, se colaba, digamos, ¿no es cierto?, en las conversaciones. Hoy está cerrado, digamos, ¿no? Después de la guerra eso estuvo absolutamente cerrado. Y de hecho el objetivo de los gobiernos democráticos desde 1983 en adelante ha sido tratar de abrir esa puerta, digamos, ¿no? Con distintas estrategias, con distintas suertes, pero también, por otro lado, marcando algunas tendencias en dos sentidos, por decirlo, en dos sentidos distintos. Gobiernos que buscan, digamos, la discusión, digamos, volver a generar la discusión sobre la base de lograr apoyos de carácter multilaterales, digamos, es decir, en las naciones, cada vez que se discute esto en el Consejo, en el Comité de Descolonización, por ejemplo, esos son eventos importantes, en la Asamblea General, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas, digamos, para lograr consensos y generar un consenso internacional a favor de nuestra causa, que creo que eso la Argentina ha ido logrando, ha ido sumando cada vez más a una cantidad más importante de actores, sobre todo de actores de la periferia, digamos, que comparten su posición, digamos, ¿no? Sobre todo, mientras, para decirlo brevemente, mientras, digamos, en términos históricos el apoyo fue fundamentalmente latinoamericano, ¿sí? En los últimos 10 o 15 años para atrás, la Argentina logró apoyos, por ejemplo, del continente africano, digamos, que siempre había sido medio esquivo, digamos, a apoyar la causa de Malvinas, producto de de dónde la Argentina está parada en la discusión de la descolonización, que tiene que ver con el principio de integridad territorial, y poner en un segundo plano la cuestión de la autodeterminación. Entonces, en ese sentido, eso, digamos, con los países africanos había resultado una traba muy importante para la hora de apoyar la causa. Sin embargo, eso, yo diría desde la gestión, básicamente desde la gestión de Tayana, fundamentalmente, eso fue virando y se fue logrando apoyos muy significativos, ¿no es cierto?, en ese sentido. Pero también es cierto que hay otro tipo de estrategias que la Argentina lleva adelante, digamos, donde los gobiernos tal vez no estén tan interesados en la cuestión de la reivindicación soberana y privilegien los negocios, digamos. Pero que además, en los dos casos que ocurrió esto, que es en el caso de Menem y del de Macri, el privilegio de los negocios no son para nosotros, sino que son precisamente para los ingleses, digamos, ¿no? Que tienen que ver con con darle cierta carta blanca a la habilitación de la explotación petrolera, de la habilitación pesquera. Y eso ha caracterizado básicamente a la gestión de Menem y a la de Macri concretamente, ¿no es cierto? Que tienen ese perfil. Y uno piensa, ¿no?, en esa gesta del 65, cuando Naciones Unidas no hubo un solo voto en contra, si no me equivoco, hubo solo abstenciones, y 94 países sostuvieron que teníamos que conversar, dialogar ambos países para llegar al tema de soberanía, y ver que la guerra nos puso tantos pasos para atrás. Y recordarás o sabrás, como uno escucha, por ejemplo, nuestros excombatientes nucleados en el CECIM, que dicen que volveremos a Malvinas de la mano de América Latina, ¿no? Y lo estás planteando. Sí, ahora, qué interesante esto que agregás en relación al continente africano, y cómo, hoy volviendo a la pregunta inicial, de política exterior de determinado gobierno, imbricado, ¿no?, con las relaciones internacionales, cómo pueden hacer virar el rumbo. Ahora, Alejandro, quedará por ahí para después de escuchar un poquito de música. Siempre nosotros, digamos, como uno dice hasta en las canciones, ¿no?, nuestro lugar en el mundo. Uno, digamos, cuando sabe en qué lugar, estoy hablando, por supuesto, en los términos, recordamos, estamos hablando con Alejandro Simonov sobre relaciones internacionales.
cuando es muy importante, aunque parezca novedad, saber cuál es nuestro lugar en el mundo, porque seguramente eso nos llevará a ver con quiénes nos relacionamos, con quiénes no, pero pareciera karmático que Gran Bretaña, desde nuestra historia siempre, más allá de ser un país colonializador, porque el mundo tiene colonias aún en pleno siglo XXI, pero es un karma Reino Unido para la Argentina y sus históricas, es un karma Estados Unidos, va como una cosa fuerte, pero Sí. diciendo Correcto, brevemente y generamos continuamos después. Generamos para que el público se Dale. quede, digamos. A ver cuánto karma o no hay. Estamos dialogando en Desmadejando Radio con Alejandro Simonov. Volvemos en unos minutos. Decido un camino, las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo, ya no me entrevero, y hablar es lo que se me da mejor. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. El aire me ciega, hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar.
Estamos de nuevo en Desmadejando Radio. Quien está hoy junto a nosotros desmadejando temas que nada menos tienen que ver con las relaciones internacionales es el doctor Alejandro Simonov. Alejandro, había quedado pendiente esta cuestión que yo un poco en broma decía de lo karmático de nuestros vínculos, por ejemplo, con Gran Bretaña, con Estados Unidos, la tristemente famosa relaciones carnales, digamos. ¿Se desenmaraña en el siglo XXI alguna de estas cuestiones o seguimos así tan relacionados? En realidad todo eso es producto de que la Argentina es un país dependiente, digamos. Es decir, tiene relaciones conflictivas con los grandes estados que dirigen el sistema internacional por ser dependiente, digamos, ¿no es cierto? Lo que ha ocurrido es que ha habido diversas formas de esa dependencia, por decirlo de algún modo. Hubo momentos donde, digamos, sobre todo hasta la crisis de 1929, diría yo, donde la relación con Gran Bretaña, fundamentalmente, sobre todo por las élites que disfrutaban de esa vinculación, porque también es necesario aclarar que no es simplemente una cuestión de que los de afuera nos gobiernan a los de adentro, sino que dentro de nuestras sociedades existen sectores que alimentan o contribuyen a esa relación colonial o dependiente. Y eso se sustenta sobre la base de negocios, digamos, no es simplemente una cuestión, digamos, de filiación cultural, por decirlo de alguna manera, sino que tiene que ver con negocios, digamos, ¿no? Lo que marca la crisis de 1929 es que la renta que producía el negocio colonial cambia y por ende hay sectores de esos grupos oligárquicos que quedan afuera de ese negocio y son los que empiezan a protestar de manera más acuciante, ¿no? Por eso no es casual incluso que los primeros registros, digamos, de críticas a las vinculaciones con Gran Bretaña sean de los años 20, ¿no? Con los hermanos Irasusta y compañía, digamos, ¿no? Después en los 30 está toda la crítica de Forja, digamos, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que hay una relación muy directa entre, entre ese momento donde el negocio era más, más sustancial para todos y cuando el negocio se empezó a reducir, por decirlo de algún modo, ¿no? Pensamos que en ese sentido, incluso eso lleva a entender los por qué durante los años 30 existió restricción el famoso fraude patriótico, digamos, porque era la forma en la cual esas élites conservadoras mantenían el control del Estado para garantizar el negocio con Gran Bretaña, digamos. Es decir, es como un ABC básico, digamos, ¿no es cierto?, para entender esa situación, digamos. ¿Por qué? Porque había una fuerza política en ese entonces, el radicalismo, que ejercía un modelo que, si bien es cierto, no parecía impugnarlo de una manera global, tenía elementos que indicaban que estaba virando hacia otro lado, ¿sí? Es decir, había expresiones de Irigoyen que decía que nosotros debíamos pensar nuestra realidad en función de donde estábamos en el mundo, es decir, en la región. Hay cierta diversificación en la afluencia, por ejemplo, de insumos energéticos, que es una cuestión que va a ser clave, digamos, en todos los problemas, en todas las discusiones en torno a la inserción argentina de la posguerra. Es decir, todos los proyectos, digamos, de industrialización van vinculados a cómo conseguimos energía para poder hacerlo, y ahí el rol de YPF, digamos, cómo es el rol de YPF para poder producir esa energía, la cuestión de cómo se distribuyen los recursos, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que indican esa situación, y obviamente en ese sentido, digamos, tal vez en el caso de Gran Bretaña, digamos, existía una menor confrontación en términos políticos, digamos, porque existía cierto modus vivendi, por decirlo de alguna manera, donde las intervenciones eran tenían un umbral muy bajo, ¿sí? Por lo menos para el caso de la Argentina. Sin embargo, esa élite estaba siempre muy preocupada por las intervenciones británicas en otros lados. Yo siempre recuerdo a mis alumnos cuando doy política exterior el caso de la crisis que tuvo Egipto en 1882. Una crisis por impago de la deuda, por no pagar la deuda, y eso llevó a la intervención británica y a que los británicos se quedasen con el control del canal de Suez, ¿sí? El famoso que se discutía estos días. Con la complicación de los barcos. Y tuvo los diarios de Buenos Aires una repercusión muy importante, cuando, digamos, el tema de Egipto o de África en general era un tema, digamos, que prácticamente uno no lo encuentra en los medios. Y es precisamente porque la élite estaba preocupada porque la Argentina en ese entonces, o parece ser un medio karmático, eso sí, era el principal deudor de la región, digamos, ¿no? Entonces,
tenían temor de que la deuda lleve a intervención. Bueno, eso después explica también lo que después la Argentina va a hacer de la llamada doctrina Drago, digamos, ¿no? Que tiene que ver con intereses muy precisos, digamos, ¿sí? Más allá de que eso pueda parecer en algunos casos decorado, por decirlo bien, con cierta retórica regionalista, ¿no es cierto? Pero que en realidad había intereses muy precisos por los cuales la Argentina hacía esas cosas, digamos, ¿no? Después, con el caso de Estados Unidos, ahí ya es distinto, porque la agenda sí se complica más en términos políticos y en términos económicos. ¿Por qué? Porque en el primer caso, la Argentina era funcional al proyecto británico, es decir, la Argentina claramente era la granja o una de las granjas proveedoras de Gran Bretaña, ¿no es cierto? Tal vez la granja más importante, pero no la única. Ahora bien, en el otro escenario, la Argentina no tenía mucho para ofrecer, digamos, a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos produce trigo, produce carne, ¿sí? Y eso generó complicaciones, hay una serie de complicaciones extras que tienen que ver con el grado de mayor intervención que los Estados Unidos ejercieron sobre su área de influencia, ¿no es cierto? Y donde la Argentina siempre tuvo posiciones de tratar de marcar distancia con eso. Eso se ve claramente, por ejemplo, en las discusiones cuando se formó el TIAR en 1947, digamos, cuando uno ve la discusión de la delegación argentina, que en ese entonces estaba encabezada por el canciller Bramuglia, uno ve claramente, digamos, que la realidad que la Argentina estaba viendo es que esos dispositivos no se convirtiesen en legitimación de intervención militar, digamos. Claro. Y esa es una tendencia que la Argentina ha ido cada vez con más dificultades, porque bueno, cada vez la Argentina fue menos importante en el escenario internacional, cada vez con mayor dificultad tratar de ir sosteniendo esos principios como el de no intervención, que los gobiernos, digamos, populares, por decirlo de alguna manera, de la Argentina, del caso del peronismo, o incluso los gobiernos de la democracia restringida, como Frondizi e Ilia, y enarbolaron, pero que heredaron del marco conservador, digamos, ¿no es cierto? Porque, digamos, el principio de la intervención empieza precisamente en ese otro escenario, y que tiene que ver con la lógica de la relación política entre Gran Bretaña y la Argentina, digamos, ¿no? Alejandro. Sí. Pero voy a acudir a un ejemplo, porque hoy veo una noticia más. Carla Bisotti agradeciendo la donación de un hospital de campaña de los Estados Unidos. Y a mí me pareció muy curioso en este escenario, porque yo no sé cómo es que está viendo, justamente vos hablas de los Estados Unidos, esta, diría, nueva relación que la Argentina tiene con los gigantes asiáticos, sobre todo con China y con Rusia, ¿verdad? Y entonces uno ve, bueno, la administración Trump, ya sabemos qué es lo que fue, le dijo al propio presidente, al que se ve claramente que no respetaba el tema de los limones. ¿Cómo es esto? Porque, ¿qué es lo que se puede esperar que pase con esta administración? Y ese escenario tan cambiante de las potencias asiáticas. Sí, bueno, ahí es una pregunta interesante, porque hay varios niveles, por decirlo de alguna manera, en las cuales uno podría responder. Primero tiene que ver, obviamente, con el tramado global de Estados Unidos, digamos, y de la disputa con China, que no empieza con Trump, sino ya empieza desde la gestión de Obama, digamos, con mecanismos más sutiles, pero ya existía la confrontación. Todos esos acuerdos, no sé si se acuerdan, que promocionaba Obama, transpacífico, transatlántico, buscaban claramente fijar las reglas del comercio y la inversión para aislar a China. Es decir, lo hacían de una manera más sutil, digamos, ¿sí? Una de las grandes incógnitas es que el regreso de Obama, digamos, el regreso de Biden, o de los demócratas, mejor dicho, significa, digamos, si significa una vuelta a ese escenario, o en realidad muchas de las cuestiones que Trump dejó planteadas van a continuar. Me parece que ahí está la clave, ¿no? Pero creo que vamos a tener que cortar, así que después, si quieren, seguimos hablando de esto. Estamos en los tiempos radiales, como bien decís, Alejandro. Vamos a escuchar un poquito de música y retornamos en minutos para hablar de esto que tiene que ver con las relaciones internacionales y que, obviamente, cuando decíamos que se cruza con la cotidianidad de nuestras vidas, se está cruzando con este tiempo pandémico. En minutos seguimos charlando con el doctor Simonov.
Bueno, estamos con Alejandro Simonov, nos está dando cátedra realmente, que es lo que él normalmente hace, y había quedado pendiente esa relación tan particular. Yo dije, de los asiáticos, claro, Rusia es Europa, pero francamente no es parte de la comunidad. Entonces eso quedaba pendiente, estamos anhelantes. Sí. Sí, en realidad, digamos, que tenía que ver con la cuestión del COVID y el rol, digamos, de las potencias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso es interesante, esa pregunta, porque vos lo que tenés es que Estados Unidos, porque vos hablabas de la donación que hizo a la Argentina de un hospital móvil, ¿no es cierto? Lo que pasa es que Estados Unidos tiene que empezar a avanzar, digamos, con ofrendas más materiales, por decirlo de alguna manera, en una serie de jugadas globales donde la etapa de Trump fue desastrosa, digamos, para sus relaciones públicas fundamentalmente. Porque mientras Estados Unidos lo único que hacía era presionar para que los estados de la región no consigan vacunas chinas y vacunas rusas, no ofrecía nada a cambio, digamos, ¿no es cierto? Entonces me parece que lo que hay es toda una especie de, podríamos decir, de política de relaciones públicas para mejorar un poco esa imagen, ¿no? Y en donde claramente China y Rusia levantaron mucho su performance, digamos, en ese sentido. Incluso China cargando por el hecho de ser donde en principio parecería ser se originó esta vacuna, ¿no es cierto? Piensen en toda la ayuda que llegó de China, de barbijos, de insumos médicos, digamos, durante la mitad del año pasado, digamos, ¿sí? Que fue esencial para poder sostener, digamos, el sistema de salud, digamos, en la Argentina, ¿no es cierto? Y que obviamente China hace todos esos esfuerzos en función de ganar influencia en la región. Ahí hay temas como el 5G, la cuestión de la construcción de una central nuclear, todas cosas que Estados Unidos ve con preocupación, digamos, ¿no? Porque además es cierto que hay variables que Estados Unidos no puede manejar, como por ejemplo la del comercio, digamos, que China se posicione entre el primero y el segundo lugar, en el caso de la Argentina, como nuestro proveedor, ¿no? y nuestro el principal socio comercial, mejor dicho, ¿no? Entre el segundo y el primero y el segundo lugar, ¿sí? Frente a Estados Unidos, que cada vez aparece más relegado, digamos, también es una preocupación. Incluso regionalmente, China es el primero, ocupa el primer lugar. Nosotros estamos medio en una zona gris en ese sentido, ¿no? Pero son cuestiones que a Estados Unidos obviamente le preocupan, ¿no es cierto? Y en donde... Perdón, Ale. Sí. Sí. No, digo, ¿cómo será de importante en relaciones internacionales tener también en la agenda este tiempo pandémico, que sos parte de los que van a estar en próximos meses, creo que septiembre, haciendo un encuentro sobre estos nuevos escenarios a nivel local, regional, global, regional a partir del COVID, ¿no? Y también ya te pego una pregunta, en esto regional, ¿cómo nos estamos llevando con nuestros vecinos y en estos 30 años de Mercosur? Todo junto al combo, ¿vale? Estamos medio desacoplados, por decirlo de alguna manera, porque sí tuvo una característica de la región, digamos, desde los 80 para acá, es que había cierta creación de ciertas olas en sincronía, ¿sí? Los 80 fue una fase más socialdemócrata, si vos querés, con el alfonsinismo, con algunos sectores, digamos, de Brasil, también más desarrollistas, ¿sí? En los 90 más neoliberales, digamos, después en el nuevo milenio ya con los gobiernos de lo que se llama María Rosa, los gobiernos progresistas, y también con el giro a la derecha, digamos, que tuvo lugar a partir de mediados de la década que terminamos ahora a fin de año, ¿no es cierto?, de la segunda década del nuevo milenio. Lo cierto es que lo que pasó fue que, bueno, ahora entramos en una fase me parece a mí, de alejamiento nuevamente, esa fase conservadora, pero que nosotros dimos el paso un poco más adelantados que el resto, ¿no? Y eso le lleva a la Argentina a estar en una situación que en muchos aspectos se parece a los problemas que la Argentina tenía en 1983, cuando estaba rodeado de dictaduras militares, digamos, ¿no es cierto? En mucho se parece a eso. ¿No? Digamos, obviamente que hay diferencias abismales entre las dictaduras y los gobiernos electos democráticamente, desde ya.
Pero es cierto que desde el punto de vista del análisis, uno no puede dejar de obviar esa situación. Y en donde hay proyectos, digamos, de vinculación con el mundo, porque esa es la cuestión central, digamos, de la discusión que se vio en el Mercosur, digamos, en la reunión de la semana pasada, ¿no? Sí, la semana pasada. En donde lo que está en discusión son los proyectos de inserción y por ende los proyectos de países, digamos, ¿no? Y en donde la derecha regional tiene como objetivo principal, digamos, o como entiende como, digamos, una especie de salvavidas, la firma de acuerdos de libre comercio, cuando en realidad eso tienen, si uno mira el desarrollo de los acuerdos de libre comercio entre países periféricos y países desarrollados, las consecuencias son bastante nefastas para los países subdesarrollados. Porque uno de los primeros efectos que tienen, y eso se observa, por ejemplo, en los acuerdos de libre comercio que Estados Unidos firmó con América Central, o en el caso incluso del propio TLC con México, ¿no? Que ahora se llama de otra manera, ahora se llama Estados Unidos, México y Canadá, ¿sí? Uno vemos que hay una pérdida de capacidad de producción de alimentos, ¿no? México en un proceso de 20 años dejó de exportar maíz y pasó a importarlo de los Estados Unidos, porque uno de los problemas principales que tienen los agricultores de los países periféricos es que no tienen subsidios a la hora de producir, cosa que sí tienen los agricultores de los países desarrollados. Por ende, los costos son distintos. Y por ende eso lleva a la destrucción de la agricultura. Es decir, no es solamente el problema tradicional de la apertura del acuerdo de libre comercio en donde el país industrial, digamos, arrasa con la industrialización del país periférico, sino que también afecta a la agricultura. Que eso es el nuevo sesgo, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que estas derechas neoliberales siguen convencidas de algo que estadísticamente no está comprobado, que es el hecho de que el comercio que solo el comercio genera oportunidades, cuando en realidad lo que genera oportunidades es la producción de bienes, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un debate de fondo que tiene que ver, obviamente, con esas creencias tienen que ver, bueno, obviamente, con el pensamiento neoliberal, ¿no es cierto? Y eso es lo que me parece que está en discusión ahora, mientras la Argentina tiene, en principio, parecería ser una política más de carácter productivista, por decirlo de algún modo, ¿no? Con los ministros que tienen una orientación claramente neo-keynesiana y no neoliberal, digamos, ¿no? Y eso es lo que lleva a que existan esas discusiones. Alejandro... esperemos que haya cambios políticos. Esperemos que haya cambios políticos en la región para que eso trasunte en otra cosa, digamos, porque si no el destino va a ser, digamos, si no el destino es, digamos, muy parecido a lo que ocurre en los países de Centroamérica, digamos, donde no se puede producir nada. Y la única opción de la gente es la migración, digamos. Durísimo. Nosotros no estamos al margen de eso, digamos, ¿no? Es decir, y yo creo que ese es el problema de ese tipo de ese camino que se marca. Que en eso creo que hay que ser muy realista, digamos, ¿no? Es decir, no es el mensaje optimista que uno quisiera dar, pero es hacia donde nos lleva, digamos, todo eso. Si se concretan, ¿no? Esos tipos de cuestiones. Tal cual, y nuestro histórico vínculo con Brasil, y no puedo no mencionar un nombre propio como es Bolsonaro, eso hace explotar en la región temas como los vínculos y las relaciones internacionales y porque realmente, más allá que es una onda expansiva no solo a los países de la región, nuestro vínculo histórico con Brasil, en lo comercial, en lo fronterizo, míralo por donde lo mires, nuestro vínculo con Brasil, un tipo como, y uso esa palabra adrede, como Bolsonaro, ¿cómo puede afectar? ¿Cuánto puede ser de dañino para nosotros, más allá de para su propio país? Sí, en realidad es más amplio que Bolsonaro, digamos. Si fuese Bolsonaro sería un problema de fácil solución, digamos. Porque un cambio político lo solucionaría, digamos, ¿no? Es decir, el problema está, me parece a mí, que hay un cambio en la élite industrial brasileña. Que están adoptando, digamos, comportamientos similares a los que tuvo las clases industriales en la Argentina en los años 90. Están pasando de un rol productivista a un rol más de características especulativas, de tipo financiero, básicamente, ¿no? De vivir de renta, ¿no? Rentístico, ¿no? ¿Cierto?
Y creo que ese es el problema básico con el cual nos encontramos. Es decir, lo que hizo bueno el Mercosur y la alianza entre Argentina y Brasil, que es el eje sobre el cual se articula el Mercosur. Sin esa alianza el Mercosur no existe. ¿Sí? Es precisamente la necesidad de los industriales brasileños y argentinos para constituir esa alianza, más allá de la voluntad política. Es más, creo que eso cimentó la voluntad, eso es, digamos, el cimiento de que después la voluntad política rellenó. Y estos cambios que están ocurriendo en las élites, me parece que dificultan ese eje, digamos, ¿no? Ya te digo, para mí el problema no es solamente Bolsonaro, porque Bolsonaro fue el candidato de esos sectores. Que ahora no estén tan conformes por algunas cuestiones, digamos, y que estén virando hacia una opción más centrista, por decirlo de alguna manera, no implica, digamos, que su apuesta principal fue esa. Incluso pensaba que cuando se produjo la liberación, el sobreseimiento de Lula, digamos, hace 3 semanas atrás, la respuesta de la bolsa de San Pablo fue va a caer. Es decir, como si en realidad el problema fuese Lula, digamos, ¿no? Cuando Bolsonaro está llevando a Brasil a la catástrofe, digamos, ¿no? Con la cantidad de muertos diarios que hay y todo ese trato displicente hacia la pandemia, ¿no es cierto? Que linda una cosa casi demencial, por decirlo de alguna manera. Y que tiene sus réplicas en la Argentina, ¿eh? Porque basta ver algunas declaraciones políticas, digamos, que en donde el modelo parece, aunque de la boca para afuera dicen que el modelo es Chile, digamos, cuando uno escucha a algunas personas hablar, el modelo es Bolsonaro, digamos, para el manejo de la pandemia. Tal eso cual, también hay que tenerlo en clarísimo. cuenta, ¿no? Sí, sí. Alejandro, y hoy hace un rato hablábamos, ¿no?, de nuestro lugar en el mundo. ¿Con quiénes, una cosa es la realidad, pero con quiénes deberíamos profundizar nuestros vínculos? ¿Con quiénes Y deberíamos, por supuesto que lo regional, pero digamos, aunque sea un poco utópico, ¿dónde está la fortaleza? ¿Dónde lo trabajás vos y como docente yo creo, en yo tu creo que cátedra y con los jóvenes? nuestro norte tiene que ser lo que se llama el sur global, ¿no es cierto? Que son, digamos, los países, porque nosotros los que hay que buscar son países con iguales capacidades, recursos y objetivos. Porque si no, no son alianzas, sino son relaciones de subordinación. Y eso es lo que hacía a Brasil un buen socio, porque tenía los mismos problemas de inserción internacional que nosotros. Es decir, este viraje que está teniendo, digamos, con respecto a la CELIC, lo vuelve un menos buen socio, digamos. Por eso uno no debería enamorarse de los instrumentos, digamos, ¿no? En principio, tendría que tener una actitud más pragmática. Habría que buscar otro tipo de digamos, estados, digamos, que estén en una situación parecida a la nuestra, que con los cuales podamos tener cierto nivel de asociación. Eso sería lo primero. Y lo otro, digamos, estar expectante frente a los cambios de poder internacional. ¿No es cierto? Esta disputa entre China, digamos, porque la disputa entre China y Estados Unidos, primero tenemos que ver en la apuesta cómo se resuelve, a favor de quién finalmente se resuelve y cómo se resuelve. Esas serían las dos cuestiones, ¿no? Digamos, quién gana y cómo gana, es decir, ¿sí? Y en ese sentido nosotros tenemos experiencia histórica donde no nos fue tan bien en eso, que es precisamente la experiencia, digamos, de la entreguerra, digamos, ¿no? Cuando se produjo la decadencia de Gran Bretaña y el ascenso de los Estados Unidos, donde nuestras élites apostaron ciegamente a los Estados Unidos con el Tratado Roca-Runciman y toda esa serie de instrumentos que fortalecían la relación con Gran Bretaña en un marco internacional donde la potencia que ascendía era los Estados Unidos, y en vez de tejer una alianza política con los Estados Unidos, la Argentina se dedicó a aferrarse al Titanic, digamos, ¿no es cierto? Y así, digamos, nos termina yendo, digamos, ¿no? La Argentina acepta el liderazgo de Estados Unidos una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Entonces, eso ha sido un error importante, digamos, no porque busquemos políticas de subordinación, sino porque uno tiene que tratar de tener también una relación razonable con el hegemón, digamos, ¿no? Porque evidentemente tiene todas las capacidades para borrarte del mapa si quieren, digamos. Entonces, en ese sentido, uno tiene que tener una buena relación con el hegemón y que te permita generar ciertas políticas que te generen mejoras a la población. ¿No es cierto? Si que te lleves bien no quiere decir que le diga que todo que sí, ¿no? Eso también quiero hablar. Por supuesto. Algunos lo entienden así, pero no es eso, ¿no? Estamos terminando nuestro encuentro de este lunes y agradecerte, por supuesto, te hemos hecho un paseo virtual en estos tiempos, pero hemos estado
tocando distintos temas y regiones y países y nuestros vínculos. Agradecerte muchísimo la presencia de Desmadejando Radio y sí, seguramente tendrás la grata experiencia de estar dando clases con jóvenes que seguramente en sus trabajos, en sus planteos, deban tener una mirada que nos va a nutrir seguramente como país en esta temática. Esperemos que sí. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ha sido realmente una charla por lo demás agradable. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Invoco a la tierra madre de la que estamos quedando guachos, errantes como sombras sobre su pecho, esclavizados. Convoco a todas las voces, las sepultadas en sus entrañas, que conmuevan con sus clamores la médula planetaria. Y llamo a los viejos pueblos, antiguos dueños de esta inmensidad, que no renunciaron nunca a los despojados, a su heredad. Y cito a la sangre amada, la sangre con que se amasa este barro mestizo aluvional de la patria. Independencia, independencia, mi canción clama. Independencia, independencia, la historia llama, que los laureles de mayo coronen nuestra esperanza. Al músculo padre, nervio y simiente del trabajo, y al campesino que siembra un sueño desalojado, a la memoria del agua, la del petróleo y la semilla, traficadas por esas manos viles que nos humillan. Y convoco a los caídos en la lucha cotidiana y a esas 30.000 ausencias que llevamos en el alma, a los que vieron sus vidas allá en la turba lejana, y a los que fueron por pan y los pararon con balas. Independencia, independencia, mi canción clama. Independencia, independencia, la historia llama, que los laureles de mayo coronen nuestra esperanza. Independencia, 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 independencia. Bueno, y terminamos un nuevo programa de Desmadejando Radio. Hoy contamos con la presencia del profesor Alejandro Simonov, prestigioso docente en el área de la política internacional en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Católica. Ha tocado un tema álgido para un país dependiente como el nuestro, tema dependencia, que en un mundo globalizado por el imperio de las finanzas y las armas que respaldan a las mismas si es necesario, ¿no?, genera interrogantes que nuestro visitante se ha encargado de desmadejar y de explicar acabadamente. Esa dependencia que está hecha carne en nuestra existencia histórica, porque pasamos por manos españolas por la fuerza, varios siglos, inglesas por el manejo de la economía, siglo y medio, y también por el pensamiento formativo que nos fue generando,
y los Estados Unidos a través del manejo de los organismos internacionales, financieros, políticos y también con implicancias militares, ha tenido y tiene un común denominador: un grupo de nativos siempre al servicio del imperio de turno. Para símbolo claro, basta recordar cómo, en el periodo que duró la ocupación, fruto de las denominadas invasiones inglesas, principios del siglo XIX, las familias acomodadas de la época en Buenos Aires ofrecían sus niñas a los oficiales ingleses. Hoy, un poco más sutil, el diario de la Nación dedica tapas y contratapas, contenido y fotografía al fallecimiento del príncipe consorte. En 1806 nos ocupaban Buenos Aires, en 2021 nos ocupan Malvinas. Cambian los personajes, nuestros personajes argentinos, pero el fundamento está invariable. Genera complejidad esta pasión de los pueblos por ser libres. Qué locura, ¿no? Los lleva a empecinarse con el valor libertad. Mientras tanto, un grupo de vivos lucra en alianza vernácula con el poder que viene de afuera, poder que a través de la historia nos lo han disfrazado para su mejor digestión, seguramente, como un poder civilizado, culto, educado, fino, noble, aunque olvidaban que Su Majestad la Reina había declarado ser a Francisco Drake, a la postre, no más que un pirata, pero que le conseguía territorios para el saqueo. Pero nosotros los argentinos compramos y compramos ese discurso dominante. Hoy esos formadores de opinión, verdaderos reducidores de cabeza, civilizados, esto sí, para estar a tono con su discurso, nos quieren convencer que la consigna liberación o dependencia, o que términos como pueblo e imperio son anticuados, que han perdido vigencia. Vale una digresión desde el campo popular, pues desde nuestras propias entrañas también hemos parido cipayos de fuste, como ese riojano de origen árabe disfrazado de Facundo, que al modo de una tila de la dependencia arrasó con todo lo que pertenecía a los argentinos, dejando un pueblo sumergido por generaciones, con jóvenes de hoy que no han visto trabajar formalmente a sus padres y abuelos, y a los que el mediopelaje flojito de memoria le exige que trabaje porque acá no trabaja el que no quiere. Retomando el tema de la dependencia, hoy no es militar, no es tampoco solo económica, está más bien presentada desde el mundo financiero. Es lo que señalaba nuestro entrevistado, que están haciendo lamentablemente en el vecino país de Brasil, un país que con distintos gobiernos de diversos signos ideológicos y procedencia, con defectos, con virtudes, pero había mantenido una línea de crecimiento basada en la producción, la industria y el trabajo, es decir, crecimiento más genuino. Hoy pareciera que ese objetivo ha sido trocado y impera la matriz financiera, dejando a la producción, dejando que la producción sea el eje del proyecto del país. A nosotros ello nos lo impuso la dictadura y, como dijera también, el menemismo, que se encargó de consolidar. Luego los gobiernos siguientes en algunos casos han intentado paliar la situación de los excluidos del sistema y no han podido, quienes lo intentaron, eliminar definitivamente e incorporar en forma consolidada y por mucho tiempo a estos excluidos del sistema. Y ha habido también quienes no han querido y miraban para otro lado. Lo que había que hacerse, y aún está por hacerse, que no es más que desmadejar y hacer de vuelta al mundo de las finanzas, con dos leyes que heredamos de Martínez de Oz y de Videla: radicación e inversión de capitales extranjeros y de entidades financieras. Bueno, gracias por estar siendo parte de nuestro programa, acompañándonos cada lunes. Será hasta el próximo lunes 19 de abril. Buenas noches.